A ver si lo puedo ver. Es como súper lento. Ok, nada más para que lo tengan por ahí en cuenta. El examen, ya ven que es en la semana 7, el examen nos toca el día 24. ¿Sí? 24 de octubre es el examen bimestral, y el 27 hacemos revisión. O sea que hoy es 13. O sea que nos queda para ver temas nuevos ya hoy, ¿sí? Sería el 17, y de ahí ya el 20 hacemos un review de todo lo que va a venir en el examen, el día 20. Y ya el 27 sería, perdón, el 24 sería su examen. ¿Sí? Para que tengan ahí listas sus tareas, para que lo tengan en cuenta. Entonces nada más nos quedan 2 sesiones de ver un tema. Vamos a ver como los principios de la gramática generativa y los principios del diagrama arbóreo. Hoy vemos como que más o menos qué es, más o menos cómo se hace. La siguiente sesión hacemos práctica. ¿Okay? Y ya en 2 sesiones, el 20 es revisión de todos los temas para el examen, como estudio, y el 24 es el examen. ¿Okay? Para que estén preparados. Por ahí si les faltan entregar actividades, ya les van a salir ahí atrasadas, pero las estoy recibiendo. Entonces, porfa, esta semana, ya antes de que se cierre, que si a alguien le falta alguna. Y ya creo que por ahí ya van llegando, ya llegaron todos. Entonces, vamos a empezarle. ¿Sí? Ya pues, algunos ya empezaron o ya subieron su tarea sobre la gramática generativa, y es la última investigación que pedí. Esa es para que hoy pues, supieran más o menos en dónde estábamos. Ya los que ya le hicieron, pues se les va a hacer como más fácil. Por aquí lo puedo ver, 9 ya la subieron, todavía faltan varios. Entonces, pues súbanla bien hasta el fin de semana, para subir esa última tarea. Y, sí, por aquí estoy viendo, ¿no? La primera, la de adjetivos activos y pasivos, me faltan 10 personas. En la de mapa mental de conjuntos circunstanciales faltan 10 personas. Ah, ya sé qué pasó. Creo que algunos están entregando personas, ya no están subiendo. Ahorita checo si alguien falta. Y los que más faltan en la última tarea. Entonces, por ahí si hay alguien que no haya subido sus tareas, recuerden que es el 10% de la actividad. ¿Sí? Por favor. Ya nada más para que se pongan al corriente. Aprovechen ahorita, si todavía hay chance. ¿Va? Hoy voy a revisar, les digo, las últimas tareas, que sería la de análisis de oraciones subordinadas, que fue la actividad de clase, y la tarea, que sí fue la de gramática generativa. Por ahí voy a revisar algunas, nada más así como para ver de qué van. Y pasamos lista. ¿Sí? A ver, por ejemplo, aquí tenemos algunos. Nada más estoy revisando si algunos me faltan. Les digo, faltan varios de las primeras actividades, al menos 5 personas. Entonces, si hay alguien por ahí que sepa que le falta su tarea, mándenlas, están a tiempo. ¿Okay? Digo, ya sale como atrasada y pues obviamente tiene menos puntos, pero que la tengan. ¿Okay? Por favor, así con la corriente. Y pues ya, vale, ahorita paso lista, vamos a empezarle. Ya, les digo, ya nos estamos acercando al tema culminante de lo que es, de lo que es el primer bimestre, ¿okay? Que ya es el análisis
El análisis de las oraciones, estuvimos viendo como pedacitos. Estuvimos viendo cómo se llama cada pedacito. Estuvimos viendo cómo se llama cada frase, si es frase nominal, si es frase verbal, si es frase preposicional, para identificarlas solitas en cuanto a su función sintáctica. ¿Okay? Lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver un poquito así como de teoría. ¿De dónde salió este asunto? ¿Para qué sirve este análisis? Los puntos que vamos a checar son la gramática generativa y la gramática funcionalista. Principalmente la generativa porque es de la que partimos para lo que es el diagrama Boyle. ¿Okay? Y ya en el diagrama, digo, vemos más o menos de qué va. En el diagrama vemos más o menos cómo armarlo. Hacemos unos en español, hacemos unos en inglés. Y yo digo hasta donde lleguemos. No se preocupen así como que no quede. Vamos a terminar toda la próxima sesión. Toda la próxima sesión la vamos a hacer de puros análisis de oraciones. ¿Okay? Entonces, hoy checamos más o menos cómo se hace. Vamos viendo los pedazos. Vamos viendo cómo vas pegando constituyentes. ¿Okay? Y ya les digo la siguiente, pues ya le ponemos pura práctica. Trabajamos con pura práctica. Entonces, para empezar, para los que ya hicieron su tarea de la gramática generativa, ya vieron más o menos estas preguntas. Esas son las preguntas que se hizo Chomsky cuando estaban, antes de que hiciera esos libros, investigaciones de gramática generativa. El único análisis que había de la lengua era la gramática fundamentalista, o bueno, la pura sintaxis, así, la pura gramática, las puras reglas gramaticales que que suponían que había que seguir, porque había que aprenderlas. Y que en este momento de la historia pensaban que para que los niños aprendieran había que hacerlos repetir, había que darles planas, o sea, como pura repetición y trabajo aprendían el idioma. Y que así es como te hacías de reglas, ¿no? Como que aprendías las reglas gramaticales que tenías que seguir. Entonces, surgieron estas preguntas. Si un niño o una persona que aprende un idioma necesita que tú le expliques reglas, necesita que lo hagas repetir, necesitas teoría, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Esas fueron las tres preguntas que se hizo. ¿Por qué se produce rapidez en el aprendizaje de una lengua? Aunque la estimulación verbal de los padres o de los maestros, de los educadores que sean de niños, sea pobre, sea desordenada. ¿Cuántos de los papás realmente le explican reglas gramaticales a sus hijos? ¿De acaso nadie? ¿Sí? No sé cuántos niños realmente están en un ambiente de educación formal para aprender a hablar. Entonces, ¿cómo es que el aprendizaje se hace tan rápido si no tienen reglas? Si no les das una tarea, si no les das escuela, ¿no? Así como la tenemos aquí así, cuadrada. Si no les dices, tienes que entregar al niño, ¿no? Así, tienes que hacerme 6 oraciones para dentro de 15 minutos o no vas a aprender a hablar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? Hola, buenos días. ¿Cómo se produce este aprendizaje sin una escuela tradicional? Tal es la pregunta. ¿Cómo es que los niños aprenden sin que les encargues tareas, sin que les den reglas? ¿Qué opinan ustedes? Aquí es donde les digo ya, vamos al trabajo de nosotros, ¿no? Ustedes observan eso, que no sé, tal vez trabajan algunos en docencia, o que tal vez tienen hermanitos, o que ustedes piensan en sí mismos, ¿cómo aprendieron español? ¿Qué es lo que nos hace aprender? ¿Por qué los bebés hablan? Y si alguien ya leyó gramática generativa porque ya me mandaron 9 tareas, entonces esas personas ya más o menos tienen una idea. Ok, vale, por aquí Mariana dice que tal vez hay una estructura innata en los niños. Tenemos tal vez algo de información ya en el cerebro que no nos aprende el idioma. Es una suposición. ¿Alguien tiene alguna diferente? ¿Por qué aprendes? Y la pueden ir a la pregunta número 2. ¿Cómo es posible que con un número finito de morfemas
lo voy a compartir con otro de como ya gente. ¿Cómo es posible que con un número finito de morfemas, ya si recuerdan que son morfemas, con un número finito de fonemas, o sea, de sonidos mínimos, podemos construir casi o potencialmente un número infinito de oraciones? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo es que con ese bagaje limitado de morfemas y ese grupo limitado de fonemas, los podemos combinar de manera que podemos decir lo que queramos? Esa es la pregunta número 2. Como de las que se fundó la gramática, ¿qué se llama de compartir pantalla? Pero no me la gramática generativa, ¿va? Y pregunta número 3. ¿Qué explica la existencia de estructuras comunes en todas las lenguas? Aquí es donde ya hubo posteriormente algunas dudas con la visión de Chomsky, porque él asumía que había estructuras comunes en todas las lenguas, pero igual eran en todas las lenguas que había analizado, ¿no? Entonces ya eventualmente pues se hicieron ciertos ajustes, ciertos cambios para decir que no eran todas. Tal vez hay algunas que son diferentes, que no lográbamos comprender, pero que las afectábamos con nuestro idioma, ¿no? Las contaminábamos y por eso acababan con ciertas estructuras comunes. Algo de lo que es la investigación, o la parte importante de la ciencia, ¿no? La parte científica de la lingüística, es que está sujeta al cambio. Que durante todos estos años se ha ido ajustando. En donde estamos ahorita, donde estamos partiendo, fueron las 3 preguntas que se hizo. Eventualmente se hicieron ajustes, se fueron juntando con otras teorías y tenemos una un poco más completa, pero en este punto de la gramática generativa, la pregunta era, ¿por qué los científicos, por qué los lingüistas dicen que hay que machetearle, ¿no? ¿Por qué dicen que hay que darles reglas? ¿Por qué dicen que hay que hacerlos repetir? ¿Por qué hay que darles planas? Si los niños aprenden, aunque sus papás no les enseñen bien, los niños aprenden, o los niños pueden decir lo que quiere, o la gente puede decir lo que quiere cuando sabe el idioma, aún con un grupo chiquito de morfemas y fonemas. Y la mayoría de las lenguas tienen estructuras comunes, llamando estructura a que tienes una acción, una palabra que te indica una acción, tienes una palabra que te indica un morfema que te indica una persona, y cuando las juntas, dices, la persona hace algo. Y tienes una palabra que te indica o que te describe cómo lo haces. Y las pones las tres y tienes una persona que está haciendo algo de cierta forma. A eso se refiere, son estructuras recurrentes. Y pueden estar en diferente orden, pero es una estructura recurrente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se supone que, o lo que espero que venga en su investigación. Entonces, algunos ya me la mandaron. Entonces, por ahí debe estar. Si no, que trate de cumplir por ahí esas preguntas, ¿no? Encontrar esas respuestas, lo que me mandan, ¿no? Igual que dice que el ser humano tiene facultad genética y facilita aprender lenguaje de manera innata. Ok, gracias, Enrique. Así es más o menos lo que me comentaba por acá Mariana de Salón. En efecto. Hola, Lombra, buenos días. Apenas voy a pasar lista, ya hace tiempo. Sí, ya voy a pasar lista. Sí, entonces, estas son las preguntas, ¿va? Estas son las preguntas de partida. Y las que tienen que hacer ustedes si a alguien le interesa la docencia, ¿sí? Esas son las preguntas de partida también, ¿va? ¿Cómo aprendes un idioma? Y aquí, por ejemplo, esta materia es de lingüística, bueno, de lingüística y estudio, así como académico, ¿no? Pero cuando tú estudias, cuando tú enseñas una lengua, te enseñas inglés, te enseñas francés, o alguien que estudie japonés, chino, ¿cuáles son los fundamentos que necesitas para que esa persona, tu estudiante, lo aprenda? Que le des todas las reglas y que las repita, que trates de replicar lo que vivió cuando estaba chiquito, ¿sale? Eso es lo que tratamos de identificar. ¿Sí? Ahí por ahí, no como comentario de lo que dice Enrique, de lo que dice Mariana, hay una investigación de los asistentes, porque ya había grabaciones, en la que, y el control se puede hacer experimentos con niños, porque no estaba muy regulado, ¿no? El experimento consiste, igual es como el video ahorita en internet, ¿no? Pueden buscar por ahí. La investigación consiste en identificar en qué punto nos separamos de los primates, de los otros primates, ¿no? Entonces, juntaron a un bebé y a un chimpancé.
que los chimpancés son los que son genéticamente más cercanos a nosotros. Y desde chiquitos, así desde que eran unos bebecitos, estaban juntos, los criaron juntos, los alimentaron juntos, vivieron como si fueran hermanitos de la misma especie. Llegó un punto en el que el niño humano podía empezar a repetir palabras o repetir sonidos. Y esto le facilitó su comunicación con sus cuidadores. Y el chimpancé no podía replicar los sonidos. Y eso le empezó a causar mucha frustración. Porque podían hacer todo igual, podían jugar igual, podían comer juntos, podían jugar entre ellos, pero no podía comunicarse. Y ahí es cuando el chimpancé empezó a ponerse violento con el bebé. Tuvieron que separarlos. Y ahí fue cuando determinaron que lo que nos da esas características o lo que nos da esa ventaja pues, natural en el ambiente es que podemos comunicarnos eficientemente con el idioma. Y que eso era algo innato, buenos días, era algo innato del humano. Solamente el bebé empezó a ser capaz de repetirlo y el chimpancé no. Y ahí fue donde se notó completamente la diferencia entre los chimpancés y los humanos. Y en ese punto lo notaron desde que eran bebés. ¿Okay? Era algo que no les habían enseñado, simplemente es innato del humano la comunicación por medio del lenguaje. ¿Okay? Entonces, al final cuenta un tipo de comunicación que tal vez no identificamos, pero en este punto que estamos desde el lenguaje, ahí es donde está la clave humana en el idioma y nuestra facilidad para aprender. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí y de observar cómo estamos aprendiendo, cómo estamos haciendo el idioma, cómo estamos comunicándonos. ¿Okay? De ahí es donde sale este asunto de la sintaxis generativa. De hecho, lo van a encontrar como gramática generativa. Su programa le llama sintaxis porque está todo desde un punto de vista sintáctico para hacer los análisis de las oraciones. ¿Okay? Pero él le llamó gramática generativa. Les digo, ahorita lo vamos a ver como tantito nada más la perspectiva de Chomsky así muy rápido. Lo que necesitamos es saber por qué estamos haciendo un análisis arbóreo. ¿Okay? Nada más. Digo, eso igual lo tienen ustedes probablemente en sus materias de enseñanza, más que en morfología, ¿ok? Nuestra parte es ver de dónde parte, nuestra parte es ver de dónde sale el análisis de las oraciones, ¿ok? Entonces, por aquí, antes de empezar con el objetivo de la gramática generativa, voy a pasar lista bien rápido, sin nada más para que ya quede eso, porque luego se me olvida. Entonces, así como de rapidísimo, en lo que... En un segundo, perdón. Hoy tenemos poquitas chicas en el salón, entonces déjenme ver si hay alguien que esté online. Eh, pues no sé, igual y deberíamos, no sé, podríamos tratar de pasar esta materia en línea, no sé, prefieren que preguntes y la podemos pasar en línea, para que no sé si se pueda. Ok. Sí, digo, porque yo nada más vengo a esta hora y pues nada más hay 3 personas. Después, o sea, igual llegan y ya se quedan aquí. Ok. Pues sí. Bien, igual tendrían que estar aquí ya, ¿no? A las 7. A ver, tenemos aquí en el salón, está... Pues voy a preguntar, ¿no? Preguntar, para ver qué onda. Está Sara, está, ¿verdad? Está Mariana y está ya, sí, gracias. Gracias. Sale, listo. Voy a preguntar si están los demás del Ecatepec. ¿Alguien está en línea? ¿Está Héctor? Hola, Héctor. ¿No? ¿Está Uriel? Hola, Uriel. ¿No? ¿Está Hilda? Buenos días, Hilda. ¿No? Ok. ¿Miguel Ángel? Creo que Miguel Ángel no viene, entonces no viene. Ok, entonces ya quedaron los de Ecatepec. Va. Voy con el otro grupo. Me dicen por ahí si alguien está. Okay. Por ahí está Héctor. Gracias, Héctor. Ya te puse, perdón. Voy con el otro campus. Está Uriel Tadeo. Hola, Uriel. Uriel Tadeo. ¿No? Ok.
Está Edna. Edna Itzel, buenos días. No. Ok. Está Samantha. Samantha, buenos días. Hola, Samantha Díaz. Sí, aquí. Edna y Samantha. Ok, perfecto, gracias. Está Alondra Eridán. Sí, aquí, buen día. Buenos días, gracias. También a Lilian, creo que ya la vi. Buenos días, Lilian. Buenos días, Liz. Hola. Está Nadia Verónica. Hola, Nadia. No, nos falta Nadia entonces. Nadia Verónica. Y Jesús Natanael. Ahí está Nadia. Jesús. Hola, Jesús. Jesús Natanael. Ah, Uriel ya apareció. Va. A Uriel. Jesús Natanael y Gustavo. Gustavo Martínez. Presente. Gustavo. Ah, sí. Ok, está Uriel. Ah, ok, Uriel. Bien tarde, Uriel. Vale. Uriel Tadeo y Uriel Montalvo. Ok, gracias. Ya nos han anotado los dos. Maya, ok. Hola, buenas. Ya llegó. Maya, ¿verdad? Sí. Ok, seguimos aquí. Ah, rápido. Está Juan Manuel. Juan Manuel Morales. Juan Manuel Morales. Hola. Juan Manuel Morales. Los dos. ¿No? Mónica Cristal. Ah, ya vi Mónica. Juan Manuel y Juan Manuel. No. Mónica ya la vi. Hola, Mónica, buenos días. Y Paula. Paula Fernanda. Paula. Creo que ahí está. Yo también la vi. Aquí, Leo. Miss. Leo. Ya lo vi. Leo Santiago, buenos días. Enrique Ortiz. Enrique, ¿estás? Buenos días. Aquí estoy. Ok, gracias. Aquí. Está Vanessa Ramírez. Gracias. Jocelyn Araceli. Ah, ya me faltan tres. Jocelyn Araceli. Bueno. Jocelyn. No está Jocelyn, va. Y Vanessa Torres. Hola, Vanessa. Aquí, maestra presente. Hola. Y ya nos falta por ahí nada más. Nos falta Adriana Risset. ¿Está Adriana? Adriana Risset. Adriana. Hola, Adriana. No es Adriana. Bueno, ya está. Sale, ya la guardé, ya quedó la lista, ¿ok? Va. Ah, ya, pues ahí está Adriana. Ok, perdón, Adriana. Te puse asistencia, Adriana, disculpa. Ok, ahí está, listo. Ya quedó. Sale, ahora sí. Bueno, estábamos diciendo que este tipo, de hecho, partieron de varias investigaciones ya hechas, ¿no? Solamente hicieron uno más completo. El objetivo, para empezar con la gramática generativa, es el diseño de un dispositivo, esa es como la versión oficial, ¿no? El diseño de un dispositivo formal capaz de explicar la generación de todas las oraciones de las lenguas humanas. Las lenguas humanas, todas, ¿sale? No es como que la generación de las oraciones en inglés o la generación de las oraciones en español, no. Es la generación de las oraciones en las lenguas humanas. Lo que querían hacer era encontrar un sistema, ellos lo llaman máquina, en el que tú pudieras meter cualquier idioma y que con este sistema de reglas tú pudieras sacar oraciones que tuvieran sentido. Entonces, ellos a partir de identificar los constituyentes, identificar las relaciones que hay entre entre cada clase de palabra, tratar de ver cuáles eran las reglas universales de la lengua. Eso que ellos trataban de hacer, reglas universales de la lengua para llamarlo un dispositivo, llamarlo una máquina en la que funcionara para todos los idiomas. Y por eso se llama gramática generativa, que ahí escribí mal, generativa. Gramática generativa, porque se enfoca en nuestra capacidad como humano de crear a partir de poquitos morfemas y poquitos fonemas potencialmente cualquier oración. Y es como, o sea, alguien está sentado en su casa pensando eso, es como fascinante. Ahora, eso lo querían hacer formando reglas gramaticales subyacentes a la construcción de oraciones.
Con subyacentes quiere decir que sean parte interna de la construcción, de cómo estás construyendo tus oraciones. No solo reglas de que, es que primero va el sujeto y luego va el predicado. No, reglas subyacentes, o sea, que funcionaran para todas las lenguas, algo que estuviera entendible para todos, o sea, que funcionara para todos. Estas reglas necesitaban que fueran, o ellos opinan que son finitas, porque si tienes reglas infinitas, pues nunca puedes escribir un idioma. Piensan que sean reglas finitas, que sean reglas universales, o sea que funcionen para todas las lenguas, al menos esta es la visión de la gramática generativa, y que fueran reglas innatas, que tú no tuvieras que enseñárselas a las personas cuando aprenden a hablar. Que tú no les digas, oye, recuerda que para crear el pasado simple tienes que ponerle la terminación a todos los verbos que acaben con a. O sea, no, solo están allí. Y al escucharlas, los niños las comprenden. Por eso son innatas. Entonces, el objetivo, la intención de la gramática generativa es poder describir con un grupo de reglas subyacentes, la manera en la que se forman las lenguas y establecer estas reglas finitas, universales e innatas. Eso es lo que ellos trataron de hacer, ¿ok? Con la gramática generativa. Y les digo, estuvieron pues muy cerca, llegaron como muy lejos, hay algunos ajustes a lo largo de los años, pero su visión funciona. ¿Okay? Estas reglas, perdón, lo cambié, le voy a dejar tantito ahí, por si alguien está tomando notas, disculpen. Por cierto, va a venir Chomsky ahorita a la Feria Internacional del Libro. Digo, yo creo que es el próximo mes, ¿no? Entonces igual pueden hacerlo como su school trip, ¿no? Váyanse a ver la conferencia de Chomsky. También la van a estar transmitiendo en línea. O sea, este tipo está vivo. Desde los 50 están haciendo investigaciones y ahí está, y todavía viene a hacer conferencias, ¿verdad? Entonces, denle un vistazo, va a estar en la UNAM, creo, va a estar en la FIL y va a estar en la UNACH, creo, en Chiapas. Entonces, digo, por si alguien está interesado en lingüística o está interesado en enseñanza del idioma con gramática generativa, eso, dale un vistazo. Dale, ese señor todavía está por ahí dando conferencias. O sea, es algo muy moderno, esto que también es nuevo, ¿no? Tiene que 50 años, esto es súper reciente. Entonces, estas reglas, eh, así como para ubicarlas, tienen dos tipos, o se fijan en dos tipos de estructura, en la estructura profunda y la estructura superficial. Para identificar cuál es cuál, ¿no? Y como que dice, junto con las reglas específicas de construcción, existen reglas más básicas. Estas son las reglas, o sea, esto es lo que tratan de hacer que sea universal, que tienen que ver todas las lenguas. Las reglas las dividen en profundas y superficiales. Les pongo ahí, pasó algo raro con esa imagen. Qué raro, déjame. Disculpen, por ahí les dejé de compartir, algo pasó con la imagen. Sí, creo que ahí está. Disculpen, esa imagen estaba haciendo cosas que no debía. A ver, sale. Ok, estas reglas, entonces, que están en una estructura profunda y superficial. Cuando hicieron la gramática, o cuando Chomsky empezó a desarrollar la gramática generativa, propuso que esta parte de la lingüística se debía ver, se debía trabajar en conjunto con la psicología. Aquí es donde igual difiere un poco la generativa con la otra, con la fundamentalista, que esta visión generativa es más humanista. Se fija más en la forma en la que los humanos son, se comportan. Y por eso se empezó a desarrollar junto con psicólogos. Se consideraba que la lengua se tenía que observar desde el punto de vista psicológico también. ¿Sí? Y aquí es donde surgieron estas reglas profundas y superficiales. Si les pongo tres oraciones,
Chequen esas tres oraciones, esas tres construcciones de la lengua. Así como nada más para escucharlos. Por ahí, alguien que tiene micrófono. ¿Tiene micrófono, Adriana? ¿Podrías leer las tres oraciones, por favor? Es Adriana. Bueno, anda por ahí, Paula. Paula, ¿podrías leer, por favor, las tres oraciones? Sí, la lluvia era muy fuerte, derribó el tejado de la casa. La fuerte lluvia derribó el tejado de la casa. La lluvia fortísima derribó el tejado de la casa. Sí, gracias. Si ven esas tres construcciones de Paula, esas tres oraciones, aunque están escritas de manera diferente, tienen el mismo significado profundo, tienen la misma idea. Una lo tiene en dos oraciones separadas por un punto, otra la tiene en una sola, otra tiene una conjunción ahí complementaria entre dos comas, pero tienen la misma idea. Entonces, cuando habla de la estructura en la que está escrita, si está con un punto, si lo pones en una sola, si están en yuxtapuestas, esa es la estructura superficial, la forma. La forma es la estructura superficial. ¿Sí? Y para la estructura superficial tenemos las reglas gramaticales. Yo tengo reglas que me dicen, debo terminar mi primera oración con un punto y después del punto y seguido continúo con la idea, pero doy algo específico, ¿no? Eso me dice mi regla gramatical del español, a lo mejor. O yo tengo aquí un objeto directo que me dice que derribó la fuerte lluvia al tejado. Eso de la forma son estructuras superficiales. Entonces, yo tengo un grupo de reglas gramaticales que me describen la estructura superficial, o sea, la forma. Y tengo otro grupo de reglas que me hablan de la estructura profunda. La estructura profunda es el significado. El significado tú no lo ves así, lo entiendes. Entonces eso lo llamas abstracto. Para esas cosas abstractas también tenemos pues un grupo de reglas. La regla es que los demás te entiendan, ¿va? Entonces, ¿cómo tienes que poner las cosas? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre cosas para que todos se entiendan? Esa es la estructura profunda. Y eso es lo que ellos tratan de poner en reglas así como tangibles, ¿no? Para ver así como que cada una, vamos a trabajar con inglés. Yo ahorita digo, vamos a checar hoy como puros conceptos básicos, un par de arbolitos, hacen unos ustedes, conceptos, y la próxima sesión lo vemos todo en inglés para evitar confusiones, ¿ok? Porque aquí en las reglas hay algunas que están muy hechas para el inglés y podría ser confuso si empiezo a traducirlo, entonces lo voy a dejar todo en inglés la próxima sesión, ¿ok? Entonces digo nada más para que lo tengan. Aquí también un puro concepto básico y en cuanto a práctica, tenemos la unidad de inglés y la unidad de francés para hacer puro análisis, ¿ok? Aquí es pura teoría ahorita, para el examen que viene, ¿ok? Entonces, estas reglas pueden ser profundas cuando te hablan del significado abstracto o superficiales cuando te hablan de la forma y la gramática. Y eso es como así, emocionante. ¿Okay? Entonces, aquí esto es una como nota extra y por eso tiene así como que tantas letras. Igual ver que se le salga por partes para no saturarlo tanto. Dígame. Ah, sí, disculpa, sí, ahorita lo comparto. Es que como estaba, solo las sí, se compartió solo en las preguntas, sí, permíteme un segundito. A ver si ya aparece ahí, 2, 4, 6, 8, creo que ya. A ver ahí, si es que no le aparece a alguien, no le puse. Entonces tenemos reglas profundas y tenemos reglas, bueno, reglas de estructura profunda y reglas de estructura superficial. En cuanto a la gramática, o sea, la parte
La parte que observa cómo está funcionando todo. Este es nuestro estudio. Y aquí es donde entra nuestra parte. Hay tres componentes. Y eso es algo que aportó Chomsky también, que le dio cierta complejidad al lenguaje. Que no solamente son reglas, o sea, no solamente son reglas que aprendes, sino que hay tres componentes. Componente sintáctico. El sintáctico es el primordial generador de estructuras. Este es el que vamos a estar observando. En el sintáctico es donde nosotros vamos a trabajar ahorita para observar cómo se relacionan los componentes de las oraciones para que tengan sentido. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a analizar, el componente sintáctico. Cómo funcionan y cómo trabajan las palabras entre ellas. Segunda parte, o segundo componente, es el componente semántico. La semántica se trata de darle significado a las estructuras. En la parte sintáctica generamos la estructura. En la parte semántica le asignamos un significado a esas estructuras. Y esta parte semántica depende de la sociedad, depende del contexto histórico, depende de tu conocimiento, así tu léxico personal, ¿ok? El significado que le estás dando a cada palabra para que una estructura tenga sentido. Esa es la semántica, el sentido, el significado. Y también, por último, tercer componente, tenemos el componente fonológico. Esta parte es la que escuchas, ¿no? Es la que hace que las cosas sean perceptibles de manera oral, de manera auditiva. Cuando tú pones o cuando tú vuelves esta oración, la hablas. El componente fonológico son los sonidos. Y por eso son las tres partes que analizamos, o que casi siempre analizan ustedes en materias de lingüística. Tienen ustedes sintaxis, tienen ustedes fonología, y el componente semántico es el que ustedes estudian para poder entenderlo todo. Esa parte la traemos, es muy raro que a nivel de lingüista la estudies muy a fondo porque es compleja, pero siempre se da así como que un vistazo cuando estás estudiando gramática, ¿no? Ya sea gramática española o gramática de inglés. Entonces, aportación de la gramática generativa es que tiene tres componentes la gramática: sintáctico, semántico y fonológico. Y esto ya era mucho más complejo que lo que se venía haciendo, porque antes de estos estudios decían, no, pues la gramática son reglas, y son reglas que se siguen y ya. Ahora suponemos, ahora se asume que son las reglas internas y externas, más el significado, más la fonología. ¿Vale? Tres partes. Ténganlo en cuenta, ténganlo por ahí. Y eso lo dejé como un párrafo, porque creo que me aburrí o no le di. Pero ya que es un párrafo, pues van a tener que leerlo. A ver, alguien que me haga por ahí el favor, alguien muy amable, que me pueda leer ese párrafito, please. Alguien que esté en línea. ¿El que dice base? Sí, por favor, dice base, ese no. Estructuras profundas. Está compuesta por un componente categorial o conjunto de reglas reescriturales que definen las relaciones gramaticales de los elementos de una cadena discursiva. Y por un léxico, especie de diccionario en el que los términos se definen por un conjunto acabados de rasgos selectivos que aportan una información semántica y gramatical. Estos rasgos entran en el proceso generativo después de haber desarrollado las reglas del componente categorial al cual se le otorga una interpretación semántica. Muchas gracias. Entonces, los componentes sintácticos que vamos a usar ahorita tienen como dos principios, que son los que vamos a estar usando. Uno es la base. Y esas son las reglas de estructuras profundas. Recuerden que la profunda es el significado. Y esto se identifica por los componentes categoriales. Recuerden que estuvimos viendo frase nominal, frase verbal, frase adjetival, y que estos no solo dependen
por aquí lo voy a marcar por ahí, en ese párrafo eso dice, ¿no? Esas frases verbales, nominales, no solo dependen de la categoría de la palabra, dependen de los elementos de la cadena discursiva. La cadena discursiva es una oración. ¿Sí? Entonces, estos elementos pueden tener diferentes funciones. Recuerden que a veces veías un verboide que tiene una función de adjetivo, o veías un verbo que estaba con una función nominal. Entonces, dependen de lo que hay alrededor, dependen de la cadena discursiva. Por eso, esto dice que estas son las reglas de estructura profunda. No es solamente, sí, eso es un verbo, no, es cómo está funcionando en la oración. ¿Qué está haciendo en la oración? Y para saber qué está haciendo en la oración una palabra o un elemento de la cadena discursiva, yo tomo en cuenta el léxico, ahí lo pinté de amarillo, el léxico son la cantidad de palabras que conoces. El léxico es el diccionario que tienes en tu cerebro, eso es un léxico. Entonces, para identificar un elemento y su función, tienes primero tu léxico, que es ver el rasgo de la palabra, y luego ponerlo en el proceso generativo para ver la interpretación semántica, o sea, el significado. Recuerden que es el significado de esto. Así que este párrafo, con otras palabras, ¿no? En el componente sintáctico yo veo qué elementos o palabras tiene la cadena discursiva, o sea, la oración, y veo qué le está aportando a mi oración, qué significado le está dando. Porque no es suficiente con el diccionario, no es suficiente con el lexicón. Hay que ver, de acuerdo a lo de alrededor, cuál es la interpretación semántica de esa palabra. ¿Sí? A veces una palabra no significa lo mismo si la uno con la anterior o si la uno con la siguiente. Y esto es lo que vamos a checar hoy en un ejemplo, ¿va? ¿Qué pasa si yo agarro mi oración hasta aquí, o si agarro mi oración hasta acá, o si agarro completa? Va a cambiar el significado. Y al cambiar el significado, cambia la interpretación semántica. ¿Va? Hasta aquí. Hay un montón de palabras tal vez que pues, no usamos como de día a día. Preguntas, díganme. ¿Qué está por ahí así como raro? Todavía no hay preguntas porque todavía está muy confuso. Díganme, ¿cómo lo ven? Yo me imagino que los que ya leyeron lo de la gramática para su tarea, pues lo encontraron más sencillo, ¿no? Más así como que ya directo. Es lo de su tarea. Sí. Sí, por ahí 9 personas mandaron su tarea y pues es básicamente eso, ¿no? Entonces los que hicieron la tarea ya dijeron, sí, ya sé. Pero los que no, pues ya por ese tema nuevo. Entonces, por ahí, díganme, alguna palabra, alguna definición que vean, algo que quieran checar. O todos tienen sentido. ¿No? Ok, vamos viendo. Ok, vamos viendo. Entonces, los componentes sintácticos, entonces vamos a checar la base, que son los elementos, y las transformaciones. Las transformaciones dice que son las reglas que convierten en estructura profunda y superficial. Las reglas que te pasan un elemento de su función a la regla de que te dice dónde ponerlo. Por ejemplo, en inglés, vamos a suponer, si yo quiero decir el carro azul, exacto, por ejemplo, si yo quiero decir el carro azul, yo primero lo veo desde mi punto de vista profundo, ¿no? Estructura profunda. Yo quiero describir el color del carro. Entonces, mi regla superficial sería, en español, pongo primero el sustantivo, carro, y luego pongo el adjetivo, azul. Y con eso transfiero lo que quiero decir. ¿Qué pasa en inglés? Yo quiero decir, el carro tiene cierto color. Esa es mi estructura profunda. ¿Cómo lo digo? Pongo primero el adjetivo, blue, y luego pongo el sustantivo, car, the blue car. Esa es mi estructura superficial, la regla que voy a seguir para hacerlo. ¿Okay? Entonces, parten de las estructuras profundas porque primero se trata de lo que quieres decir, que es la función, y luego las reglas que te ayudan a hacerlo.
¿ok? No como se pensaba antes, que primero iban las reglas y luego lo que tú querías decir. No, primero va la intención y luego las reglas. ¿Ok? Esto hasta aquí son como bases muy así, pues les digo, generales de la gramática constructiva. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es checar, mientras hacemos diagramas, vamos a checar las reglas, y así como profundas, más serias, ¿no? Digo, para que no se saturen de información. Para terminar ahorita con un así detallito rápido que es la gramática funcionalista, y de ahí nos vamos a un arbolito y unos ejercicios, ¿va? Y ahí terminamos. Y le digo, la siguiente nos metemos a pura generativa. El último tema antes del examen. Por ahí les acaban de llegar. El examen es el 24. ¿Okay? Sí. Déjenme checar. Nada más para confirmar, porque sí, el 24. Les dije 24, ¿verdad? 24. Ajá. Perdón, están aquí viendo todo lo que hago. Sí, el lunes 24 y el 20. Déjenme abrir el calendario. Disculpen, voy a repetir lo de las fechas que me pidieron gente, perdón. Sí, muchas gracias. En efecto, es... Uh-huh. Sí, les comentaba ahorita antes de que llegaran que el 17 terminamos este tema, ¿okay? Que es esto de análisis con gramática generativa o de CI, componentes inmediatos. El jueves 20 hacemos un review de todos los temas que van a venir en el examen. Hacemos unos cuestionarios, hacemos unas actividades, ¿ok? Para que se lleven, pues, temas listos para estudiar. Y el 24 sería el examen. El lunes 24, recuerden que para ese día ya debe estar todo evaluado. Y el jueves 27 revisamos el examen. Díganme, ¿sí? No, todo es en línea. Como son muy poquitos presenciales, son más en línea, el examen va a ser digital. También la evaluación es por Blackboard, porque ahí tienen como todas las... O sea, si alguien tiene su actividad en la libreta y no la ha subido, suba la foto, ¿sí? Porfa, de alguna actividad, digo, en caso de que las tengan en su libreta, si alguien no la ha subido, suban la foto y para que todo quede digital, porque son muy poquitos presenciales. Sí, y les digo, el examen igual va a ser en línea. El examen va a ser en la plataforma todo para que todos quede una sola lista de calificación. Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Yo voy a estar aquí. Nada más es, pues, Sale, esa fue una pausa para hacer una distinción ya con el siguiente. Este es muy poquito, la verdad, porque solamente tomé lo que vamos a usar. De gramática funcionalista, bueno, ustedes hay dos autores famosos, está Michael Halliday y está Hick. En gramática funcionalista, vamos a ver, digo así como que nada más lo que añadieron ellos a la gramática que nos puede ser de uso para el análisis que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, como nada más una pasadita, les digo, eso de ustedes saben en gramática, pero aquí nada más es una pasada para que nos podamos ir al análisis sintáctico, que es nuestra parte. No sé por qué tengo ahí un casi machín. Bueno, X. La PC no le edité, a ver, déjenme sacar las otras. Sí. Sí. Les iba a enseñar las equivocadas. Bueno, en la gramática funcionalista, la diferencia que tiene de la gramática de la funcionalista con la generativa es que, así como su nombre lo dice, esta gramática se enfoca más en lo que la gente trata de decir, ¿sí? En que sea más importante el contexto social que las reglas. ¿Okay? Nada más voy a mostrárselas aquí. Y digo, nada más la platicamos tantito.
Es como solo lo extra, lo que se le añade a la definición. Y, ok, sí. La diferencia de esta funcionalista es que en la parte de la gramática generativa, además lo voy a revisar más como para que se note, ¿no? En la gramática fundamentalista decían, hay reglas gramaticales que la gente sigue para decir cosas y las aprende porque aprende reglas. En la gramática generativa dijeron, con base en lo que la gente quiere decir y su habilidad innata, puede formar una cantidad ilimitada de oraciones. Y en la gramática funcionalista, Halliday y Kick dijeron que no es tan innato, no viene tanto de uno. Ellos consideraban que el lenguaje venía de construcciones sociales. O sea, la diferencia que hay entre la generativa y la funcionalista es que la generativa dice, es innato. Tú ya traes tus habilidades para hacerlo, tú quieres decir algo y aprendes de alrededor y de ahí lo dices. En la funcionalista dicen, hay una necesidad humana por comunicarse con el entorno. La necesidad es social. Y este grupo social en el que estás determina la forma en que tú hablas. Eso es lo que añadieron los funcionalistas. Dicen, yo tengo la necesidad de comunicarme con mi mamá para que ella entienda que tengo hambre. Entonces, con base en mi necesidad, yo voy a decirle a ella lo que ella entiende por tengo hambre, porque depende del contexto social. ¿Okay? Chéquense ahí, eso está así en quotes, lo copié así tal y como lo dice aquí. En este parrafito dice, buscan describir el lenguaje tanto en términos de los tipos de actividades del habla en las que se usa el lenguaje, como en los tipos de construcciones que son empleadas en las actividades. ¿Okay? Eso es como el enfoque del funcionalista. Describir el lenguaje en tipo de actividad del que habla, pero también las construcciones. Nos enfocamos más en la necesidad. Aquí lo más importante es esta parte, por eso se llama funcionalista, es que la lengua juega un papel de socialización. Necesitamos a nuestro grupo social y la única forma de entablar comunicación con ellos es hablar como ellos. Entonces, desde esta óptica, pues, lo necesitas para integrarte al grupo y el grupo te enseña la forma en la que hablas. ¿Sí? Entonces, ellos consideraban que no era tan innato, ellos también asumieron que no necesitabas al psicólogo en la visión del aprendizaje. Ellos retiraron un poco de eso de la psicología, porque la psicología consideraban que veía comportamientos humanos que no se pueden registrar porque son un poco aleatorios. Y ellos necesitaban reglas. Y estas reglas sociales son más visibles en grupos. ¿Okay? Entonces ellos se enfocaron en la socialización. Ahí es como lo que cambia. No digo que sigue siendo tu español. Ellos pusieron dos sistemas de reglas. Esto es del libro de Dick, de su paper de análisis digo que es el autor principal de la gramática funcionalista, se apellida Dick, igual lo quieren checar. Y estas son las principales reglas, ¿no? Por favor, que alguien me ayude a leer. Las dos reglas, por favor. ¿Está Leo? ¿Tienes internet, Leo? Leo. ¿Puedes leerme las reglas, por favor? Adiós. La lingüística de esa parte. Ay, no tiene micrófono. Ay, ok, bueno. Ok. Esa no es buena. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene micrófono? ¿Alguien lo está ahí? Por favor. Yo, Por favor. título de página. La lingüística de corte funcional debe ocuparse en dos sistemas de reglas de origen social. A. Las reglas que rigen la interacción verbal como una forma de actividad cooperativa, reglas pragmáticas,
Y B. Las reglas que rigen las expresiones lingüísticas estructuradas utilizadas como instrumentos en esa actividad. Reglas semánticas, sintácticas, morfológicas y fonológicas. Muchas gracias, Samantha. Gracias, Samantha. Aquí chequense las dos reglas que hay. Recordamos, así como primero, que en la generativa dijimos que había reglas profundas, que era el significado, y reglas superficiales, que era la forma. Ellos, en la funcionalista, proponen reglas pragmáticas, y aquí es donde entra la filosofía en la lingüística. Si ustedes buscan pragmática lingüística, las cosas se ponen bien complicadas, bueno, bien interesantes. Ellos tienen su primer grupo de reglas son la interacción verbal como una forma de actividad cooperativa. O sea, ¿qué función está teniendo lo que dices en el entorno? Esa es la regla pragmática. Lo pragmático depende de cómo lo usas, de cómo lo entienden las demás personas, de cómo depende del contexto social, de cómo depende de lo histórico. ¿Sale? La pragmática ya depende de tu persona, de tus emociones, de los demás, de lo que saben. Aquí es donde se junta con la filosofía, en la pragmática. ¿Okay? Aquí es donde digo ya, por eso el nivel como más complejo de observación del idioma. Porque lo pones en contexto con todo. Entonces necesitas como muchos factores para analizarlo, ¿no? Pero, entonces su primera visión de las reglas es la pragmática. Se rige en la interacción. Y su segundo grupo de reglas es muy parecido a lo que tenían en la generativa. La semántica, la sintáctica, la morfología y la fonología. O sea, los instrumentos que te ponen orden cuando tú pones la estructura. Pues, en mi mente fue como, pues sí, ya está bien claro, pero ahora que lo vi a lo mejor caso confusión, voy a cambiarme tantito de pantalla como para rayar tantito. Voy a abrir un whiteboard, ¿no? Nada más para que quede así como la diferencia clara, ¿no? Entre las dos cosas. Órale. Wow, la pizarra más lenta del condado. Presentar pizarra, solo tú puedes editar. Sí. Sí, creo que tarda menos si solo yo la presento, ¿no? Sí, porque no le pide a todos que entren y en lo que entran se hace así bien lento. Ok, nada más así como para que se vea la diferencia. En la generativa tenemos las profundas y tenemos las superficiales, ¿no? Nada más como para que se vea que son. Y en las profundas, pues dijimos que está el significado. Nada más para que quede así como. Y en la superficial está la forma. Ahí quedamos. En la forma, pues, ¿qué tenemos? Tenemos esas tres partes, ¿no? Tenemos la fonética, tenemos la morfología, tenemos la sintaxis. En la profunda tenemos la semántica. ¿Sí? Entonces, cuando llegan estos tipos y dicen, a ver, tenemos dos grupos, voy a poner así como otro color. Tenemos las pragmáticas. Esto sería lo que dijeron los de las funcionalistas, ¿no? Los funcionalistas decimos, tenemos las pragmáticas y tenemos todas las otras, o sea, sí, todas, ¿no? La semántica, la morfología, etcétera, etcétera. La fonética, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron básicamente fue, agarraron estas dos que ya habíamos destinado y las pusieron aquí, y a esas les agregaron la pragmática. La pragmática es con respecto a la interacción social. ¿Okay? Su función
en el uso. Entonces, por eso tenemos moda generativa que agregó toda esta parte fonética, semántica, que no había antes. Y luego tenemos a los funcionalistas, que además le agregaron un nivel más arriba, la pragmática. A ver si recuerdan que al principio les había puesto así como un circulito, en el que decía, bueno, tenemos la fonética, lo chiquito, tenemos la semántica, perdón, tenemos la fonética, tenemos la morfología y sintaxis, tenemos la semántica, y al final tenemos la pragmática. Son como los niveles de estudio, desde lo básico, fonética, a morfología, vas pegando palabras, a sintaxis, vas pegando elementos en una cadena, a semántica, vemos el significado, a pragmática, se vuelve funcional. ¿Vale? Vamos como subiendo de nivel. Estos tipos de funcionalistas le pusieron el nivel pragmático. ¿Okay? Ahí es donde ya se unió todo desde la fonética hasta la filosofía, ¿okay? En el lenguaje. Dígame. ¿Mande? Ah, la de profunda, ¿ya lo ve ahí? Ya, sí. Sí, es lo de la gramática generativa, que las reglas profundas te dicen el significado y las reglas superficiales te dicen la forma. Igual ahorita lo vuelvo a poner, voy a volver a poner ese slide para... Voy a regresar tantito. Yo, aquí he preguntado nada. Voy a regresar un poquito. Era esto, lo de la estructura profunda y superficial. Por ahí como para revisarlo. Ya habíamos dicho que estas oraciones se escriben diferente, pero dicen lo mismo. La parte de la escritura que cambia es la forma, o sea, es la estructura superficial. Una tiene punto, otra tiene coma, otra es una sola oración. Eso es superficial. Pero el significado que no cambia, esa parte es la abstracta. Y esa parte es la profunda. Eso es lo que habíamos comentado. Y ya, o sea, les digo, hasta aquí es generativo y en cuanto le agregas la pragmática se vuelve funcional. ¿Okay? O eso fue lo que añadieron en su investigación. ¿Okay? Entonces, nada más como para que ahí lo tengan. Les digo, lo estamos viendo así como muy a grandes rasgos, nada más para que vean en dónde estamos parados, para que lleguemos a nuestro último tema. ¿Okay? No sé, no sé qué pasó con mi edición, que creo que no guardé la última y quedó con todos los lores, con unos lorem ipsum ahí muy feos. Pero bueno, discúlpenme. Creo que no guardé mi última edición de mis libros, pero ahí está mi libro. Entonces, esté funcional, lo lamento. Todo este asunto, lo que hemos venido jalando desde el principio, es para llegar a este punto en el análisis. La forma en la que quien popularizó este tipo de análisis de diagrama arbóreo igual fue Chomsky, igual fue un grupo, ¿no?, de gente que ya traía trabajándolo desde ese tiempo con los constituyentes inmediatos, pero pues Chomsky, como hizo este análisis o esta observación de la gramática generativa, la forma más visible de observarlo fue con el diagrama arbóreo y se popularizó y fue hace como ayer, entonces pues se puso de moda. Bueno. En este diagrama, lo que vamos viendo son los constituyentes de la cadena del agua. ¿Okay? Vamos viendo cada elemento, pero no solo cada elemento con su nombre. Yo podría decir, eso es un adjetivo, luego eso es un sustantivo, luego eso es un verbo, luego eso es un adverbio. Sí, eso sería ponerles clase. Pero lo que se hace en el análisis es ver su función sintáctica. Y para ver la función tengo que ver lo que está al lado. Y en este punto, ya recuerdan que habíamos dicho que los constituyentes inmediatos eran como sujeto, predicado. De ahí partimos, ¿no? Porque se trata de los grupos de función. Estos grupos de función o estos constituyentes se pueden ir haciendo más chiquitos. Pero son constituyentes porque trabajan juntos. Son como grupitos de palabras que se necesitan unos a otros.
Entonces vas sacando constituyentes, sujeto predicado, de ahí sacas constituyentes de ellos y de ahí sacas constituyentes de ellos. Vamos a irlo viendo aquí primero. Para empezar, para hacer un diagrama arbóreo, algunos le dicen diagrama de árbol, algunos dicen diagrama arbóreo, en inglés es tree diagram, diagrama de árbol, tree diagram. Chéquense, vamos viendo los niveles. A ver, este está en español. Está en español. Ahorita vamos a ver uno en inglés para que tengan también los conceptos, bueno, los nombres de las etiquetas. ¿Okay? Hasta arriba se pone, en español, se pone una O, que indica oración. Todo para decir, todo esto es mi oración. Esto siempre va a ser tu punto de partida, tu primer puntito, tu primer nodo, así se llaman. Donde se juntan las rayitas son nodos. Igual que en matemáticas. Nodo. Ahí está. Ese es tu primer nodo, siempre va a ser el que diga oración. ¿Sí? De ahí, si lo observan, tenemos un sintagma nominal y un sintagma verbal. O sea, sujeto y predicado. ¿Va? Esa va a ser nuestra primera constituyente. Separarlo en cuál es el sujeto, cuál es mi sintagma nominal, cuál es mi sintagma verbal. Obviamente esa es una oración completa. Algunas frases, las frases no tienen todo, ¿no? Esa es una oración completa. Sintagma nominal. Y vemos el sintagma nominal. ¿Por qué está formado? Dice, esta generación. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma nominal? Nada más vean esta aquí que acabo de subrayar de rojo. ¿Cuál es ahí nuestro núcleo? Por aquí dice Mariana que es sustantivo, o sea, generación. Y le ponemos aquí. En algunos lados ponen ahí núcleo, en algunos lugares solo le ponen sustantivo, o sea, noun. ¿Ok? Digo porque puede que se topen así como noun y que luego aparte tenga la etiqueta de núcleo. O sea, puede ir como que arrastrar. Si la oración es como larga, pueden arrastrar etiquetas, entonces a veces le ponen también núcleo para saber qué onda, ¿no? Aquí dice noun, sustantivo. Y su acompañante es un determinante. Recuerden que los determinantes pueden ser artículos, adjetivos como este, de pronombres. Bueno, adjetivos que hacen los pronombres son nombres, perdón. Adjetivos y numerales, uno, una, son determinantes. Entonces, yo me voy por pedacitos. Vean la oración completa. Esta generación llegará muy lejos de sus estudios. Y hago mi primera separación. Sintagma nominal. Aquí está, esta generación. La pongo aquí, esta generación. Y la observo. Y digo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en este sintagma nominal? Pues tengo un determinante y tengo un sustantivo. Y juntos son un sintagma nominal. Y ya, lo nombro. Y ya quedó mi primera parte, mi sintagma nominal. Digo, esto nada más estoy explicando cómo está hecho. Ahorita ustedes van a hacer unos y tenemos tiempo, ¿ok? Nada más es para que vean las etiquetas. Y luego nos vamos con la segunda parte, la voy a poner aquí de otro color. Digo, para que vean cómo es que lo fueron haciendo. Y tenemos aquí nuestro predicado. El predicado es un sintagma verbal. Y empiezas. Llegar de aquí a aquí. Llegar muy lejos en sus estudios. Ok. Todo junto es un sintagma verbal. Eso ya lo sé. Pero, ¿qué lo está componiendo? Y empiezas a agarrarlo por pedacitos. Aquí lo que quiero que vean nada más es como, ¿qué es qué? ¿Okay? Observen este primer par. Lo que hay que ver son cosas que no puedes separar porque necesitan unas de otras. Eso que necesita uno de otro son los constituyentes. Yo diría aquí, este es mi sintagma verbal. ¿Cuáles son los constituyentes? Llegar muy lejos en sus estudios. Y yo luego agarro aquí este grupito, sus estudios, ¿sale? Porque puedo irlo separando por pedacitos. Agarro estudios. Esto es un noun, ahí lo pone un nombre, lo marcamos. Perdón, estoy poniendo con aquí está. Estudios, ¿qué es? Sustantivo. Sus, ¿qué es?
determinante, porque me dice, ¿cuáles estudios? Los suyos, los de él. Y juntos ya son un constituyente, porque si yo agarro solitos así sus estudios, ya tengo una frase. Donde tú tengas una frase que tiene sentido, ahí le puedes parar. Sus estudios. Y ya los agarro juntos, ¿y qué son? Ah, pues un sintagma nominal. ¿Okay? Puedes irlos agarrando por pedacitos. Y agregas un elemento más. En. ¿En qué clase de palabra es? ¿Por qué es una P? ¿Qué clase de palabra es? Por aquí, gente del chat. ¿Qué es en? ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué es la en? ¿Cómo lo denominarían? Así es, gracias. Por aquí. Hello. Hoping you're all alive es una preposición. Lástima. En es una preposición. ¿Qué haces? La etiquetas. En es una preposición. Y si yo agarro toda esta frasecita junta, en sus estudios, pueden ver que ya tenemos aquí otro constituyente, que es ahora un sintagma preposicional o prepositivo. Si agarro mi oración hasta aquí, sintagma prepositivo. Y así me voy agregando elementos, me voy agregando constituyentes. Los constituyentes son los que tienen sentido uno con otro, los que funcionan juntos, ¿okay? Los que dependen uno de otro. Porque empezamos con constituyentes inmediatos y de ahí nos vamos con constituyentes de cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí si yo tengo en sus estudios, ¿cuáles son los constituyentes de en? Pues sus y estudios. Vamos viendo lo que necesita para hacer una frase. Esos son sus pedacitos. Sus pedacitos funcionales son sus constituyentes. ¿Okay? Luego por eso lo vamos partiendo en frasecitas. Y ahora, si checan la siguiente, si checan la de al lado, muy lejos, yo los tengo como un grupo aparte. Son constituyentes. Porque yo no, si yo agarro solito lejos, voy a poner ahí con rojo igual como había partido la oración, y yo digo, lejos en sus estudios, pues mi núcleo sigue siendo estudios. Yo no le estoy agregando nada de valor en cuanto a sentido a mi oración. Entonces mejor la agrego completo. Muy lejos. Son constituyentes, se necesitan uno al otro. El lejos es un adverbio, estamos viendo las etiquetas nada más. Lejos es un adverbio, muy es un adverbio de grado, me dice qué tan lejos. Y juntos son un sintagma adverbial, ¿no? Eso es lo que hemos estado checando en sintagma, solo que aquí ya está todo junto. Déjame ponerlo rojo igual que lo otro. Sintagma adverbial, que ya lo tenemos aquí pegado. Y terminamos el sintagma verbal con el verbo, llegar, lo agregamos, verbo, lo etiquetamos, y ya todo junto es un sintagma verbal. Recuerden que en una oración siempre va a cargar el peso el verbo, o sea, sintagma verbal. Y ya al final tenemos el sintagma nominal, esta generación, sujeto, más el sintagma verbal, llegar muy lejos, estudios, predicado, nos forman la oración completa. Entonces lo que estamos haciendo ahorita no es ver etiquetas. El primer nodo siempre va a ser una O, de ahí partes hasta el sintagma nominal, sujeto, sintagma verbal, predicado, y de ahí analizas y etiquetas cada partecita. Cada partecita se llaman constituyentes. ¿Vale? Los constituyentes son los elementos de la oración. Ahí hasta ahí así como que, bueno, parece sencillo hasta que uno lo trata de hacer. ¿Okay? Entonces, les voy a dejar esa oración ahí. I shot an elephant with my pajamas. Sí, claro.
No, esperen. Antes de decirlo en inglés, voy a dejar en español para que usemos etiquetas en español. Y usamos los últimos minutos para hacer etiquetas en inglés, nada más para que los vean, ¿va? Les dejo una oración en el pizarroncito. Me cambio pizarroncito para que ahorita la dibujemos ahí. ¿Dónde está mi pizarrón? Aquí. Le voy a dejar ahí una oración en español. Vamos a traten de hacerlo ustedes y ahorita la checamos. ¿Ok? La etiquetamos juntos. A ver, oración. Ay, qué pinto. Una que tenga todo. Una oración así como que, a ver, ¿qué tal? La. Sigo pensando y no me acuerdo nada. La feliz. Feliz. Vamos a ver. Era en la escuela. Feliz, niña. Y le vamos a poner ahí otro. Vale, vamos a hacerlo así. Ahí vemos. A ver, la voy a poner aquí. Ok, sale. Traten de irlo etiquetando. Ya recuerden, nuestra primera división es sujeto, bueno, sintagma nominal, sintagma verbal. Y de ahí empiezan a nombrar cada uno de los componentes y los vamos uniendo. Y ya ahorita, ya ahorita lo hacemos juntos. Ahorita, primero hagan ustedes, les doy un par de minutos, a ver cómo les queda, lo hacemos juntos. Y de ahí nos vamos a algunos casos pues interesantes, ¿no? Donde ya vemos por qué hay constituyentes. Sí, sí, sí. Se puede hacer para abajo. Si alguien quiere ir escribiendo así como hacia acá, puede hacerlos hacia acá, así como así. Digo, si alguien quiere, en lugar de hacerlo hacia arriba, puede hacerlo hacia abajo, así es más fácil.
Voy a dejar de compartirles tantito. El nodo, donde se juntan las rayitas. Los puntitos son nodos. Entonces, por ejemplo, la primera O es un nodo, SB es un nodo. Bueno, pues,
Sí. Pues, vamos viendo. A ver, si la feliz niña juega en la esquina. Ok. Tenemos primero, si, bueno, vamos a irlo etiquetando como por pedacitos, para irnos hacia arriba, porque si no, a lo mejor no nos cabe, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos grupitos, dos grupos o dos sintagmas para hacer los constituyentes principales. Constituyentes inmediatos. La feliz niña sería nuestro primer sintagma nominal. Vamos a marcarlo, voy a marcar. La feliz niña es un sintagma nominal. Y el sintagma verbal sería, pues, hasta acá. Entonces vamos con cada pedacito y lo vamos etiquetando. Vamos etiquetando cada parte. Empezamos con la feliz niña. Tenemos primero niña, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Primero, lo usual es que primero identifiquemos el núcleo y luego como sus constituyentes. Entonces, el núcleo de la feliz niña es un sustantivo. Entonces le ponemos aquí, niña es un sustantivo. La etiquetamos. Ahí está. Ahora, feliz, ¿qué sería? Es un adjetivo. Es un adjetivo. Y la, ¿cómo lo llamaríamos? Es un determinante. Recuerden que aquí vemos su función. Si quisiéramos decir qué palabra es, pues es un artículo, pero no necesitamos qué palabra es, necesitamos su función sintáctica. Su función es ser determinante. Entonces, ya lo tenemos ahí y lo unimos. A ver, vamos a ponerle aquí. Determinante, adjetivo y mi núcleo, y juntos me hacen, ay, juntos me hacen mi primer sintagma nominal. De hecho, tal vez ahí incluso podríamos, acá. Bueno, Mónica. Ese va a ser nuestro primer sintagma nominal. Ya lo nombramos, ahí queda. Aquí, feliz niña, la feliz niña. ¿Sí? Lo que hacemos es buscar los grupitos que tienen sentido juntos. Y hacemos ese análisis primero. Y luego nos vamos con el otro grupito y vemos qué sentido tienen juntos. ¿Okay? Empezamos. Pues, juega, ya sabemos que es el verbo. Este va a ser nuestra última parte. Empezamos con lo demás. ¿Sí? Porque en la esquina es un sintagma. Entonces, esquina es sustantivo. Voy a poner voy a poner todo con azul para que quede así como otro color. Esquina es un sustantivo. Va. ¿Qué es la? ¿Cómo lo etiquetaron? Es lo terminante, así es. O sea, les son las mismas cosas, nada más así las identificando. Ah, es que se llaman nombre. En español es N porque es nombre. De hecho, ahorita les voy a pasar la definición de los nombres de las abreviaciones. Justo voy para allá. Sí, es importante que se etiqueten bien. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en la esquina. Ok, hasta ahí. Lo estoy poniendo de colores como para que sea muy claro, pero igual vamos a checar. Hasta aquí, si yo solo agarro la esquina, ¿qué sintagma es? Nominal, porque mi núcleo es un nombre. Hasta aquí lo voy a nombrar sintagma nominal, es mi primera parte. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo le agrego este en? ¿Este qué es? Este es una preposición. La voy a poner. Preposición, se la voy a poner de un azul más clarito. ¿Sí? Y las uno, agarro esta preposición y agarro este sintagma. Y juntos, ¿qué van a hacer? ¿Un sintagma qué? Así es, preposicional o prepositivo. Ahí está. Y luego le agrego mi verbo, que ya dijimos, ya sabemos que era un verbo.
Lo voy a poner color verde para que sea ese verde. Y ya lo uno con todo lo demás. Agarro mi verbo, agarro mi sintagma preposicional o prepositivo y juntos me van a hacer, ahora sí, el sintagma verbal. Ese es. Y ahí queda, tenemos de un lado, por ejemplo, este quedó, lo hice yo muy chaparrito, pero lo pueden subir acá si quieren, para que se queden como al mismo nivel. O sea, digo, son opciones. Si quieren lo pueden subir para que se vea todo parejito y ya, allá depende de mera estética, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí, para que se vea más clarito. Bueno, este y este. ¿Okay? Y ahora sí, juntos me hacen mi oración. Y para decir que ya esta es la oración terminada, le ponemos aquí una O. Oración. Ese es mi primer nodo. Y ya, estas las juntos para decir que ya terminé. Ay, 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 ay. No puedo ver nada. Bueno, creo que ahí está. Ya las uno. Y ya quedó. ¿Va? Este es un ejemplo. Recuerden, el primer nodo dice oración como para indicar que estás abarcándolo todo. Luego tienes tu sintagma nominal y tu sintagma verbal. Luego tienes cada cosita etiquetada en sus grupitos. Este es un ejemplo y vamos a estar haciendo eso la próxima semana todo el día. Todo el día. Vale. Voy a cambiar de pantalla para mostrarles. Si quieren tomar un screenshot, igual esto se los voy a tomar uno y lo voy a pegar en las diapositivas que voy a subir hoy. Les voy a mostrar por aquí los nombres de las etiquetas, igual para que se lo lleven. Igual se los dejo en diapositivas, pero por si alguien toma nota o algo así, se los muestro. Ahí están. Ahí están en español. Están en español. Las abreviaturas. Tenemos la O de oración, SN, SB, SD. Es un sintagma determinante. Algunos consideran que hay algunas partes que el determinante carga el sentido, entonces es un SD. N es de nombre, por eso en español se le pone N y no sustantivo, porque un nombre te abarca sustantivo, te abarca nombres y te abarca pronombres. Si solo le pones sustantivo, solo es una cosa, pero el nombre puede ser un yo, tú, él, nosotros, puede ser un sustantivo como niña, perro, o puede ser un nombre como Carlos, Juan. ¿Sí? Entonces el nombre es más genérico, te abarca más cosas. Por eso usamos N de nombre, en español también. ¿Sí? Solo resulta que coincide con N de name en inglés y pues se ve raro, pero en español es N también. Entonces, como noun, sí, de hecho en inglés también es N de name para abarcarlos todos de una vez también. Entonces, a esos les digo, se los dejo en la diapositiva, por si necesitan. Está A de adjetivo, PN de pronombre, B de verbo, preposición, D de determinante. Para no escribir det, pueden ponerle solo D. C de complemento y CP de complemento preposicional. A veces se ocupa el preposicional. Estas son en español. ¿Sí? Ahí están. Y les dejo otras en inglés y les digo, se las voy a dejar en las diapositivas, pero igual no sé si alguien tome notas o algo así. Les recomiendo que las pongan una frente a otra. Yo aquí las puse en 2 slides porque están largotas, pero les recomiendo que las pongan una frente a otra, así si toman notas en su libreta, como para compararlas, así como para que las tengan. Como que tengan una columna que diga español y una columna que diga inglés, y así pues las ven las dos, ¿no? Recomendación. Ahí están en inglés. Y estos nombres, estos símbolos, son los que van en los nodos. Por eso casi siempre les llaman nodes abbreviations. Me falta una vez. Bueno, nodes. Lo ponen en los nodos. Estas etiquetas se ponen en los nodos. Entonces,
Ahí la diferencia es que al principio el primer nodo tiene S de sentence, NP es noun phrase. Recuerden que en inglés se pone la P al final. Me voy a resaltar, en español es SN. En inglés ya es NP porque se ocupa phrase para decir frase o sintagma. Entonces, se las dejo también. La verdad es que con las que quieran usar, por ejemplo, lo usual, yo por eso escribo dead porque me acostumbré a que las ponga en inglés, pero yo los mezclo, entonces discúlpenme, les digo sí. Si en el examen alguien ocupa solo las categorías, bueno, solo las etiquetas en español, está bien, ¿ok? O si alguien se aprende mejor las etiquetas en inglés, usa solo etiquetas en inglés, está bien, no hay problema. Te digo para que... pues la verdad es que muchas se parecen, ¿no? P, at, det, d, n, no hay mucha diferencia, la verdad. Solo cambia en NP y el otro es SN, ¿no? Y BP y el otro es SD. Nada más, lo demás es igualito. Entonces, no hay mucho problema. Por eso están como muy estandarizadas, ¿no? Para que nos entendamos en varios idiomas, ¿ok? Entonces, les voy a dejar una oración de tarea. Una oración, porque se pone interesante. Te las voy a escribir en el pizarroncito y se las escribo en el chat. ¿Ok? Discúlpame, me salí de... Tarea, el dejo una oración. No lo tienen que subir porque la verdad es que tengo... Pero son universitarios y yo confío mucho. Entonces, la oración, la voy a poner aquí en el chat. Esta es porque es interesante porque se trata de constituyentes. Ver qué pedacito funciona con qué pedacito. Y de acuerdo al grupito que agarres, a veces cambia el significado. ¿Qué pasa si yo digo, el niño no... déjame editarla porque a lo mejor así no está tan... Ahí ¿dónde lo puse? No puede ser, perdí mi... Bueno, voy a tener que dejar uno en inglés porque pues perdí el mío en español. Bueno, lo voy a dejar uno en inglés. No sé dónde anoté el otro. Bueno, déjalo en inglés. Es el slide que sigue. ¿Está viendo mi pantalla? Es el que sigue. Este de aquí. Este. Este está en inglés. Se los dejo de tarea. Se los muestro acá a la gente que está pasando. No lo suban. Háganlo y lo platicamos cuando lleguemos. ¿No? Se las escribo igual aquí en el chat. Es I shot an elephant with my pajamas. ¿Sí? Se las dejo de tarea y nos vemos el lunes. ¿Qué no? Nos vemos el lunes a checar puras prácticas de estas cosas, ¿ok? Y que sea nuestro último tema antes de hacer el review para el examen. Pónganse al corriente, porfa, con sus cosas, con sus actividades. Y les digo, en esto se trata de ver constituyentes. No es lo mismo si dices, I shot an elephant with my pajamas, o I shot an elephant with my pajamas, o I shot an elephant with my pajamas. Son cosas diferentes. Entonces, piénsenlo y a ver cómo les sale. ¿Ok? Nos vemos el lunes. Terminen sus tareas, por favor. Gracias, Miss Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, Miss.